Listo, chicos, buenas tardes. Ayúdame a encender las camaritas, por favor. En este momento no les voy a encender yo por el motivo de que no tengo luz al momento. Pero ustedes sí ayúdenme encendiendo las camaritas, ya que es algo obligatorio. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a seguir con la lectura de que habíamos quedado a continuación de la clase anterior para terminar y empezar con otra. Dígame, Dasha. Profesora, este, mi hermana Montiel tiene un problema con el audio de su computadora, con el micrófono, y no va a poder responder mediante su audio, pero va a poder responder mediante el mío, ¿ok? Cuando le toque participar en clase. No habría problema, no se preocupe. Gracias por avisar. Listo, chicos, vamos a empezar con la lectura. Decíamos que esta lectura era más de tragedia, ¿no? Que era algo que representaba tragedia. Permítame un momentito. Ya, decíamos que es la posición de Esquípara, si es que no supera a la de Demetrio, y la que cuenta más que mis alardes. La hermosa Hermía me quiere. ¿Por qué voy a renunciar a mi derecho? Demetrio, y si lo digo a la cara, ¿qué es esto, chicos? Este que está aquí entre paréntesis, ¿qué decíamos que era? Una pregunta, mis. ¿Cómo va a ser una pregunta si no está en signos de preguntas? Esto es una acción. Ya, lo que hace el autor es poner acciones entre paréntesis para saber qué es lo que hace el personaje. Este dice que se lo dice a la cara. ¿Ya? Ha cortejado a Helen, la hija de Neda, y la he robado al alma. Y la dulce Helena ama, adora, idolatra con delirio a este hombre corrompido y veleidoso. Vamos con la lectura. Ayúdeme, Dasha, ¿ya? Debo confesar que también he oído eso y pensaba hablar con Demetrio de este asunto, mas, atareado con los míos propios, se me fue de la memoria. Demetrio, ven, y tú también, Egeo, vais a acompañarme. Os quiero hacer una advertencia a solas. Respecto a ti, bella Hermia, prepárate a ajustar tu capricho al deseo de tu padre. Si no, las leyes de Atenas, que yo no puedo suavizar, han de entregarte a la muerte o a una vida de santo celibato. Ven, Hipólita, ¿cómo estás, mi amor? Demetrio y Egeo, venid conmigo. Os he reservado algunas tareas referentes a mis bodas y quiero hablaros de algo que os toca muy de cerca. Muy amable, gracias. Te seguimos con placer y acatamiento, dice Egeo. ¿Ya? Tenemos unas preguntitas que si ustedes desean responder, lo pueden realizar si es que no están en la plataforma. Pasa, chicos, que como les vuelvo y les repito, es una historia de tragedia que si ustedes ven las clases anteriores, pues hemos de darnos cuenta que hay también la de Romeo y Julieta. ¿Y por qué se llaman tragedias? ¿Quién me dice por qué se llama tragedias cada una de ellas? Romeo y Julieta se trata de una historia de amor, o sea que al final los protagonistas murieron, o sea, se mataron. Ya, Dasha. Este, podemos decir que es una tragedia porque contiene sucesos trágicos, como su nombre mismo lo dice, sucesos tristes, este, que llevan a un final triste. Sí, en efecto, no, gracias. Las dos están correctamente, sí. De hecho, esta historia igual, de la misma manera, siempre pasa algo triste. No es como los cuentos de hadas o los cuentos de Disney, que en su mayoría son con finales felices. En este caso, siempre pasa algo, existe una muerte, existe algo diferente a lo que es un final feliz. Por eso se llama tragedia. Al contrario de la comedia siempre tiene un final feliz que de alguna manera es un entretenimiento para las personas. Vamos con el tema de nos informamos, ¿ya? Tenemos varios tipos de informes.
¿Quién me dice para qué existen o para qué sirven los informes? ¿Qué se pone Sirve en un informe? Dígame. para informarnos, nos sirve para informar de estudios, de otras cosas y aprender más mejor. Ya, el informe en sí es un documento escrito que tiene como objetivo comunicar o informar sobre un tema específico, ya sea de manera formal o informal, dependiendo de lo que yo esté en ese momento tratando de hacer saber. Las características son simples: claridad, precisión, objetividad, organización, complemento, conclusión. Y tenemos varios tipos de informes, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Informe de pasantía, informe de investigación, informe de nación, informe de actividades 2016, visita al museo, octubre, que es un informe de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza más para informe, registro, para informar, comunicar. El informe. El informe es un tipo de texto que consigna una información determinada de forma concreta y resumida, con el objetivo de pasar la información a una tercera persona, quien normalmente debe tomar una decisión respecto al tema tratado. En este tipo de textos se reportan los avances o resultados experimentales, científicos o de proyectos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. En el ámbito laboral, los informes son redactados por personas con cargos de dirección para comunicar sobre las acciones realizadas bajo su responsabilidad. Los docentes suelen pedir a los estudiantes que realicen informes sobre lecturas, visitas y prácticas, entre otras acciones requeridas mayormente por su proyecto educativo, como una estrategia para que los estudiantes interioricen lo que aprendieron, ¿no? El informe se caracteriza de diferentes tipos, por ejemplo, el descriptivo, el expositivo, el persuasivo. El descriptivo, perdón, analítico nos dice que describe y justifica una decisión o acción ya realizada. Un ejemplo son los informes científicos de laboratorio o de experimentos, cuyo objetivo es verificar un principio con procesos, para lo cual se describe los fenómenos observados y se interpretan los resultados. Tenemos el otro tipo de informe, que es el informe expositivo, que nos dice, da cuenta de un hecho sucedido con la explicación necesaria para que otro lo comprenda. El informe puede hacerse sobre muchos tipos de actividades, no necesariamente investigativas, por ejemplo, sobre un paseo, una visita a un museo, un foro, una mesa redonda, un congreso, un trabajo, una reunión, una exposición, entre muchos más. Los de información que sirve de base para este tipo de texto se extrae de las actividades realizadas y sobre las cuales se van a realizar el escrito. El persuasivo pretende convencer al destinatario para que tome una decisión en línea de lo que se está exponiendo. Estos informes parten de un análisis cuidadoso de una determinada situación o problema, análisis que se realiza a partir de unos criterios muy específicos y muy claros, y proponen unas recomendaciones. Entonces, el descriptivo viene a ser base de una caracterización de lo que está elaborando en ese momento. El expositivo, por otra parte, es de hechos sucedidos, ¿no? De la información que me sirve a mí como de acciones, que yo voy a visitar algún lado o yo veo alguna situación. El persuasivo trata de convencer a la persona que recibe este tipo de informe. Ahora sí, veamos cuáles son las diferencias entre los tres. ¿Quién me dice la diferencia entre el descriptivo y el persuasivo? Un ejemplo mi de cualquiera. No. ¿Cuál es la diferencia? Les acabo de decir cuál es la diferencia, chicos. Ya, les vuelvo y les repito, ¿no? El descriptivo simplemente son características
cuyo objetivo es verificar los principios del proceso que yo estoy haciendo en ese momento, las características de ese momento. Por ejemplo, me voy a un laboratorio y realizo, yo que sé, un experimento con alguna ranita o con algún elemento químico, y lo que hago es hacer un informe descriptivo para, en este caso, caracterizar en este caso, mi fenómeno, ¿no? Mi decisión, justificar, describir, etcétera. Más que todo son como informes científicos, ¿ya? El expositivo, por otro lado, simplemente son hechos o sucesos que yo vi, que yo observé, es decir, me puedo ir al centro de Quito, al centro de Guayaquil o al centro de donde sea que me vaya, o puedo ir a un museo, a un cine o lo que sea, y me dicen, hágame un informe sobre lo que vio, sobre lo que observó. ¿Ya? Voy a exponer las ideas que a mí se me quedaron con respecto a mi paseo o a donde yo estuve, ¿no? El persuasivo, por otro lado, trata solo de convencer al destinatario, es decir, a la persona que le llega. Hasta aquí está entendido cuáles son las características de cada uno. Ya, adicional a esto, chicos, tenemos muchos tipos de informes dependiendo del contexto y el objetivo que tengamos. Por ejemplo, tenemos informes académicos. Ya, ¿qué se refiere con informes académicos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se les viene a la cabeza? No importa que se equivoquen. El estudio o la carrera. Ya, son parecidos a los descriptivos. Son más para investigaciones o estudios del caso, informes de laboratorio, etcétera. Los informes empresariales son informes financieros, informes de ventas, informes de gestión, de cómo va la empresa, etcétera. Los informes técnicos son informes de inspección, información de mantenimiento, dependiendo de lo que yo esté haciendo en el momento. Informes de investigación entran lo que son informes de académico o descripción analítica, y los de divulgación adaptan los resultados de investigación técnicas a un público general, es decir, pónganse, yo soy el presidente del aula y pues voy a realizar un informe para decirles todo lo que yo he hecho, en qué me he gastado la cuota que dijimos y toda la situación, ¿ya? Tenemos una estructura del informe, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En algunos casos existen, como por ejemplo el de investigación, existen las bibliografías o referencias bibliográficas. Por ejemplo, el título tenemos en este caso topismo en las plantas, práctica número 2. ¿Esto qué sería? Como una investigación. La introducción nos dice que este experimento nos permite observar cómo un estímulo en un ser vivo ocasiona una respuesta. El experimento consistió en cambiar la posición de la planta y observar qué sucede. La hipótesis de la cual partimos fue, si volteamos una planta, esta crecerá hacia arriba o hacia abajo. El desarrollo es en la parte donde ya explico de qué se trata todo esto y cómo voy a realizar la situación para llegar al punto de partida. Realizamos el experimento para corroborar o descartar nuestras hipótesis. Los materiales que utilizamos fueron una botella de plástico, una aguja de disección para cortar la botella, 3 metros de lana, tierra y una planta. Ya, aquí ya describo cómo yo voy a desarrollar este experimento, cómo yo voy a hacer para que este experimento se realice, para yo estar tranquila con respecto a mi experimento. Para realizar el experimento, primero contamos la botella cerca del orificio para obtener una maceta en forma de embudo. Después colocamos la planta de cabeza en la maceta, es decir, que los tallos y las hojas salieran del orificio pequeño de la botella, mientras que la raíz quedó dentro de la maceta. Luego rellenamos con toda la tierra la maceta y regamos la planta. Posteriormente la colgamos del techo. Finalmente regamos la maceta con agua y durante 10 días observamos los cambios que tuvo la planta. Las conclusiones. Observamos que la planta no creció de cabeza, las hojas y las raíces se cubrieron hacia arriba en dirección opuesta al suelo, por lo que descartamos la hipótesis que se planteó. Este fenómeno se conoce como tropismo. Autores, Juan Fabián Uribe Martínez, Roberto Joaquín Montiel Flores. ¿Ya? Y en otras ocasiones existen las bibliografías o las referencias que mencionan en las fuentes que se utiliza, hasta por el respeto del autor, en este caso, de lo que se hace.
¿Ya? En resumen, un informe es un documento que transmite información de manera clara y estructurada con el objetivo de informar, analizar y a menudo facilitar la toma de decisiones. ¿Por qué va a facilitar la toma de decisiones, chicos? ¿Quién me dice? Creo que la toma de decisiones es cuando tenemos que pensar bien antes de decidir algo. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario un informe para la toma de decisiones? El informe es necesario porque nos detalla todo el proceso ya realizado para poder tomar una decisión acorde. Y así, excelente, ¿no? Es porque en el informe pues nos representan todo lo que está sucediendo, lo que está pasando y recuerdo a eso pues tomar una decisión explícita para poder de alguna, de alguna manera analizar lo que está pasando, ¿no? El informe o el reporte es un documento escrito en prosa e informativa con el propósito de comunicar. Por eso es lo que decíamos de la toma de decisiones. Se refiere a los hechos obtenidos o verificables de un autor, son recomendaciones, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta en los datos necesarios para una completa comprensión del caso, de lo que se está tratando y explicar los métodos empleados. Incluso en algunos informes, pues simplemente se da el hecho de que incluso les dan recomendaciones para poder verificar de alguna manera lo que están diciendo, ¿no? Y por ejemplo, hay un problema con tal situación, hay un problema con tal hecho y lo que puedo nosotros realizar para resolver puede ser esto, lo otro, lo otro. ¿De dónde viene la palabra informe? Proviene del latín informare, que significa dar forma. En su origen se refería a la acción de dar forma o estructura a la información. Em, Ahora, por ejemplo, vamos a, en este caso, a definir lo que es un poco de la estructura del informe, porque en este caso simplemente solo se leyó las partes y más o menos cómo sería, pero no vimos la estructura, ¿no es cierto? ¿Qué significa cada uno? ¿Qué se pone en cada uno? El inicio son los datos del escritor, autor o el título del informe o reporte que sea necesario. No es estrictamente necesario realizar eso. Simplemente a veces es solo simple un nombrecito, un título que pueda poner. En este caso tenemos este. El objetivo en general es un enunciado que resume la idea central y final del trabajo. Lo pueden realizar así o simplemente llegar a una conclusión, a una introducción, perdón. Cuando se trata de objetivos tenemos dos, recuerden, objetivo general y objetivo específico. El general es un enunciado que resume la idea central. Los objetivos específicos, en cambio, se detallan los procesos necesarios para completar la realización del trabajo, es resumir y presentar una idea central del trabajo académico. Perdón, chicos. Ya, el objetivo específico simplemente se detallan varios pequeños objetivos generales para ayudar al general, ¿no? Al grande, que se puede decir de esta manera. La introducción es un breve párrafo de lo que se va a tratar el tema, lo que estábamos viendo aquí en esta parte de aquí. Este experimento nos permitió observar y, y empieza a decir sobre la hipótesis y toda la situación. El cuerpo ya viene a ser la información principal y complementa el tema que nosotros habíamos tratado específicamente. Ya aquí dice que ya se realiza un experimento y cómo se realiza, cómo lo hace, qué experimentos tiene, qué tipo de material, etcétera. Y por último, la bibliografía, que llevan algunos, sería como esta parte de acá, que es los autores, ¿no? La bibliografía es de donde yo saqué la información. En este caso, como este tema es algo del autor mismo, entonces simplemente se pone autores y tal. ¿Ya? En este caso, pónganse. Yo tengo un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un experimento con Dasha, con Daniela y Jaslene. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Pues simplemente como es propio de nosotros y no hemos sacado un tema específico de algún sitio web o de algo, simplemente se pone autores, Dasha, Daniela y Jaslene. ¿Ya? Entonces, eso nomás se pone. Si en caso yo sacara, por ejemplo, de otro tema, de otro libro, se tiene que citar. Es como, primero es en ordenamiento alfabético. Después pone la fecha en que escogí el tema
De ahí poner la inquietud y plantear la idea del trabajo. Es como, por ejemplo, decimos, ya a ver, vamos a ver un ejemplo. Daniela hizo un libro de el crecimiento de la planta, ya lo hizo en el 2024. Entonces sería como, en este caso, Vera, punto, Daniela, solo la D porque se pone simplemente así. Entre paréntesis se le pone el año en que lo realizó. En el caso de Daniela era el 2024 que le había puesto el ejemplo. De ahí viene que, por ejemplo, Daniela hizo con el título de ese libro, Crecimiento de las plantas, ¿ya? Ya. Después dice de dónde lo escogió. Daniela lo subió, por ejemplo, en Wikipedia. Entonces yo escribo la página de dónde saqué, ¿ya? Y de ahí pondría en este caso el link, cualquier link, ¿no? Quedaría de esa manera mi bibliografía. Ya, ¿está claro cómo realizo las bibliografías? ¿O Sí, necesito? Listo. ¿Ya? Eso sería con respecto a la bibliografía. Ahora la forma. En cuanto a un formato específico del informe, los informes varían desde el punto de vista que indicamos los asuntos tratados, ya a formatos más complejos, incluyendo diagramas, gráficos, imágenes, tablas de contenido, extractos, resúmenes, aprendices, notas del pie de la página, hipervínculo, dependiendo de lo que yo haga. Por ejemplo, no va a ser un mismo informe, no va a ser lo mismo tener un informe académico que hacer un informe empresarial. No es lo mismo realizar un informe, por ejemplo, para alguna persona que necesite, como por ejemplo, en este caso yo les digo, ¿saben qué? Por ejemplo, un informe académico, un informe escolar no es lo mismo que ir y presentar un informe al presidente de la República. ¿Ya? Tiene que ser de una manera específica, diferente a la que estamos en este caso tratando. Eso es con respecto al día de hoy, chicas, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien en todas las actividades que realicen y nos estaríamos viendo la próxima clase. Les voy a dejar de compartir pantalla. Eso, chicos, nos veríamos la próxima clase, ¿ya? No hay preguntas, no hay dudas. Les veo el día de mañana. Chao, chicas. Realicen las actividades. Recuerden que tienen las actividades hasta una fecha limitada. Revisen las fechas, por favor. Y ya nomás pueden salir de la reunión, chicas. Chao, chicas.